Ya. Ok, entonces aquí está, métodos de dos fases, penalización y modelo dual. Hasta el momento, lo que hemos visto nosotros es el simplex, ¿no? Que todas las restricciones eran menor o igual. Menor o igual, entonces ahí aplicábamos el simplex y era la única forma de hacer. Ahora se nos ha mostrado dos métodos, que es el método de dos fases, que ya nos permite hacer con restricciones tipo mayor o igual. Penalización o técnica en M también igual nos permite hacer, ¿no? Con mayor o igual o con igualdades. Y también lo que es el modelo dual, ¿no? Que siempre se nos ha dado el modelo primal y ahora lo que se nos va a pedir es hallar el modelo dual. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver con puro ejemplos. Estos son los ejercicios que he preparado. Este es el ejercicio para resolver por dos fases. Ya nos dice maximizar z va a ser igual a 5x1 más 3x2, sujeto a 3x1 más 6x2 mayor o igual a 36, 9x1 más 3x2 menor o igual a 27 y x2 mayor o igual a 3. X1 y x2 van a ser mayor o igual que 0, ¿ok? Entonces voy a proceder como he hecho en el método simplex, que fue con el programita de Excel, ¿ya? Entonces, de un momento, y aquí está. ¿Me avisan si ven ya, porfa? Necesito saber si está legible. Ya. Entonces, este es lo que nos dieron, ¿verdad? Al principio. Que era justamente el modelo, maximizar Z, tantos, tantos. Entonces, para el de dos fases, como su nombre lo dice, debe ser por pasar por una fase, la primera fase y la segunda fase, ¿no? Donde la primera fase va a ser estandarizar, pero de otra forma, ¿no? En el simples veíamos la estandarización de manera más general, digamos, ¿no? Con el tanto para la maximización, para la función objetivo, perdón, y las restricciones, ¿no? Ahora lo que se va a hacer es igual, estandarizar lo que es la parte de las restricciones, pero además va a ser la cuestión de el modelo, la función objetivo va a cambiar un poco acá, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos lo que es la primera fase, ¿ya? Primero nos vamos a fijar en lo que son las restricciones. Aquí tenemos la restricción, la primera restricción. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando tenemos restricciones de tipo mayor o igual, entonces lo que se debe hacer es restar una variable superflua y sumar una artificial, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Noten que primero estoy anotando x3, después x4 abajo y después x5. Ahora me van a decir por qué. Porque las holguras y las superfluas son las primeras que se anotan, ¿ya? Después al último se anotan las artificiales. Por eso está primero menos x3. Entonces, cuando es una restricción tipo mayor o igual, tenemos que restar una superflua y tenemos que añadir una artificial, que es x6, ¿ya? Después, la segunda restricción, ¿cuál es? Dice menor o igual. Ah, ya, entonces cuando es menor o igual debemos añadir una holgura, ¿no? Más x4. Y finalmente tenemos x2 mayor o igual que 3. De la misma forma deberíamos restar una superflua y añadir una artificial, ¿ya? Entonces, primero van entonces x3, x4 y x5, que son superflua, holgura, superflua, ¿no? Estas tres. Y x6 después, que aquí como es mayor o igual, entonces recién se añade la que viene a ser la artificial y aquí x7 de la misma forma, igual se agrega la artificial. Todas estas mayor o igual que cero. Des- Después la función objetivo. La función objetivo debe ser de esta forma, ¿no? Aquí vamos a decir que maximizamos menos g, ya que para empezar siempre se debe considerar que la primera fase se minimiza, ¿ya? Pero en la forma en la que ustedes están aprendiendo es que después deben transformarlo a maximización para que así apliquen las reglas que ustedes saben.
¿no? Entonces se empieza minimizando, pero al final se maximiza solo las variables que vienen a ser, aquí, perdón, aquí es x6 y x7, así, ¿no? Que serían las artificiales, ¿verdad? X6 y x7 son las artificiales, ¿ya? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Ya, creo que nadie, ¿no? Ok. Ahora, lo que debemos ver es lo siguiente. Entonces, una vez que hemos hecho la primera fase, que es estandarizamos, como ya sabíamos la parte de las restricciones, aquí está lo mismo, hemos aplicado, ¿verdad? Que en el simplex, solo que en esta ocasión tenemos mayor igual. Después, para la función objetivo, agarramos las variables artificiales, solo las artificiales, ¿ya? Solo artificiales. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso de la primera fase entonces? Es bueno, nos armamos la tabla, ¿no? Esta tabla debe contener, como ya saben, las variables básicas, donde va a ser x6, x4 y x7. Ahora, ¿por qué en ese orden, no? Porque es el mismo orden que está acá de la primera restricción. Las que vean que han añadido con signo positivo, o sea, las artificiales y las holguras, vendrían acá, dependiendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá tenemos, esta es nuestra artificial en la primera restricción, x6. Esta que sí tiene signo negativo, no la vamos a considerar para anotarla acá. De la misma forma acá, x4, x4. Si se dan cuenta, son estas que tienen signo positivo que hemos añadido y x7, ¿ya? En ese orden se va a anotar. Menos g, ¿no? Que es nuestra función objetivo de la primera fase. Después de acá ya de manera ordenada, x1, x2 hasta x7. ¿Ya? Esa sería la forma de colocar en orden la tabla. Ahora lo que debemos hacer es colocar los datos. Entonces, ¿cómo van a ir los datos? Acá primero, como ustedes saben, en la función objetivo siempre se debe colocar con signo cambiado, ¿no? En este caso es esta. Esta es nuestra función objetivo, menos x6, o sea, coeficiente -1, y aquí también tendremos -1. Entonces en x1 no tenemos nada, por eso hemos anotado 0, 0, 0, 0 hasta acá. Como acá tenemos con coeficiente negativo, -1, entonces acá es uno positivo. Y aquí también, ¿verdad? Y esto está igualado a 0. Esta parte de acá es la que copiamos. Copiamos de esto, como ustedes saben, es 1, 0, 0. Hasta acá está todo bien. Y de acá es lo que copiamos, ¿no? De las restricciones. Todos los valores los colocamos, los introducimos a la tabla. Listo. Ahora, una vez que hemos hecho eso, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es agarrar a las variables artificiales, ¿ya? Recuerden que este x6 es artificial, este x4 es holgura, por lo tanto no debería considerarla, y x7 sí debo considerarla porque es artificial también. Entonces me fijo en x6 y en x7, solo en esas dos variables. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Como ven, debemos agarrar 3 y 0 y anotar, sumar ambos y cambiarle el signo, digamos. 3 más 0 va a ser 3. Con el signo cambiado, -3. Aquí de la misma forma, 6 y 1 va a ser -7. 6 más 1 va a ser 7, con signo cambiado, -7. Ahora acá, -1 más 0 va a ser -1 más 0 va a ser -1. Le cambiamos el signo, 1 positivo, ¿verdad? Acá 0 y 0, por lo tanto igual es 0. 0 y -1, -1. Por -1, digamos, 1, ¿verdad? Ahora acá, aquí es donde, ¿de dónde salen estos ceros? Esto vendría a ser 1 más 0 es 1, ¿verdad? 1 menos 1 de acá arriba, 0. 0 más 1, 1. 1 menos 1, 0. ¿Ok? Y eso es lo que está anotado también en la fórmula del Excel, por si acaso, ¿no? Todo lo que estoy haciendo está acá. Ya, entonces yo cuando les pase esto, ustedes van a ver, van a verificar que justamente se está haciendo esa operación. ¿Ya? Listo.
Y finalmente este menos 39, ¿de dónde sale? Pues 36 más 3 va a ser 39. 39 menos, cambiamos el signo, menos 39 más 0, pues va a ser este menos 39, ¿verdad? Ya está, listo. Entonces, esa sería la forma, ¿no? A esto lo sumamos, le cambiamos el signo y lo sumamos acá, ¿ya? Solo estamos considerando las variables artificiales, ¿ya? X6 y X7. Por eso no estoy agarrando al 9, al 3, al 0, digamos. Ellos no los estoy incluyendo en mis operaciones. Una vez que hemos llenado esta primera parte, lo de acá, lo demás se vuelve a copiar, ¿ya? Porque todavía no hemos hecho una iteración en realidad, ¿no? Simplemente estamos haciendo los pasos que nos indica el algoritmo. Entonces copiamos, ¿no? Copiamos lo mismo y hasta ahí está todo bien, digamos. Eh, vamos a ver, vamos a repasar entonces un poquito para los que no vean muy bien. Eh, entonces acá nos dice, ¿no? Maximizar, aquí están todas las restricciones. Aquí tenemos todas las restricciones, aquí también, de la misma forma, ¿no? Que hemos hecho. Entonces, deben fijarse siempre en que la primera fase es de esta forma, ¿no? Deben estandarizar las restricciones, deben poner solo las variables acá, x6 y x7 son las artificiales, después pasamos a llenar la tabla. Como ustedes saben, la línea de la función objetivo siempre va a entrar con signo cambiado, ¿ya? Después acá lo mismo, estos valores se copian hasta x7, de x6 a x7 se copian los valores de las restricciones. ¿Ok? Después acá en menos 3, ¿de dónde salió este menos 3? Pues 3 por 3 más 0 va a ser 3. Por menos 1, menos 3. Menos 3 más 0 es el menos 3 que está acá, ¿no? Y así sucesivamente. Solo de las artificiales, volvemos a copiar todo. Y con eso ya estaría. Ya estaríamos bien hasta ahí. Después, ¿cuál sería el siguiente paso? Ok, aquí tenemos el siguiente paso. Debemos hallar entonces, como sabíamos, por dónde vamos a entrar, debemos hallar nuestro pivote, debemos ver también por dónde vamos a salir, ¿no? Entonces, aquí aplicamos, ¿no? Lo que veíamos en el simple es que cuando estamos maximizando debemos buscar a lo más negativo y de esa forma entrar por ahí. En este caso el más negativo es menos 7, ¿ok? Aquí tenemos que menos 7 vendría a ser el más negativo. Este menos 7 es el más negativo, ¿ok? Es el más negativo. Entonces, nos queda buscar lo que vendría a ser cuál sería nuestro pivote, si deberíamos tomar al 6 o al 3 o al 1 como pivotes. Entonces, hacemos la operación que sabíamos, ¿no? ¿Cuál era? Que debemos dividir este valor de la solución 36 entre 6, 27 entre 3 y 3 entre 1. Y el valor que nos dé más, el de estos, el más pequeño, deberíamos considerarlo como nuestro pivote. En este caso es el 3, ¿no? En esta división, esta operación auxiliar en sí, es 3. Entonces deberíamos considerar al 1 como nuestro pivote. Ya, entonces al considerar al 1 como nuestro pivote, por lo tanto deberíamos salir por x7. Estamos entrando por x2 y vamos a salir por x7. ¿Ya? Entonces, como nuestro pivote es 1, siempre el pivote debe ser uno, ¿no? Pero en este caso casualmente también es uno, entonces podemos multiplicar si quieren toda la fila por uno, que va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo. Esto va a ser lo mismo, ya que casualmente nuestro pivote era uno. Ahora deberíamos volver a estos demás ceros, ¿no? Esto deberíamos multiplicarlo por el mismo, pero con el signo cambiado, al 6 con el mismo, pero con el signo cambiado, y este también, ¿no? Entonces hagamos el orden. Primero para x4. Entonces, ¿cómo sería? Yo agarro y digo, bueno, arriba tengo 3. Entonces, a la fila de x2 debo multiplicarle por menos 3. Recuerden, siempre el mismo, pero con el signo cambiado, o sea, con menos 3, ¿no? Si aquí es 3 positivo, aquí es menos 3.
Entonces yo agarro y ¿cómo se hace la operación? Pues fácil, ¿no? Acá va a estar. Multiplico el azul por el rojo y lo sumo al morado. O sea, 0 por menos 3 más 9. ¿Ok? Y es el valor que me está dando acá, porque 0 por menos 3 va a ser 0, más 9, pues 9, ¿verdad? Después acá 1 por menos 3 va a ser menos 3 más 3 va a ser el 0 que está acá, ¿no? Y así hacemos la operación, ¿no? Esto es bastante mecánico, es repetir todo el momento. Después lo mismo sería para X, la fila de X6, ¿no? Aquí tengo que este 6 lo debería volver 0 con un menos 6, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, multiplicamos a la fila de X2 por menos 6 y la sumamos acá arriba, ¿ya? Como ya saben, esto es bastante mecánico. Es repetir una otra vez. ¿De dónde estoy sacando este 3? Perdón. ¿De dónde estoy sacando este 3? Pues justamente de la operación que les decía, ¿no? 0 por menos 6. 0 más 3, el 3 que estaba acá, ¿no? Y así. La fórmula se repite para toda la fila. Finalmente, vamos a ver para menos g. Para menos g, entonces, aquí teníamos menos 7, si recuerdan, ¿no? Tenemos menos 7, entonces deberíamos multiplicar por el mismo, pero con el signo cambiado. Entonces sería por 7 positivo, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer acá, por 7. Y hallamos los valores, ¿no? Todos los valores. ¿Cómo sé que debo parar? Pues lo que nos dice la maximización es que en las variables básicas no debería quedarnos, perdón, en estas variables que no son no básicas, deberían quedarnos puro valores nulos o positivos, ¿no? En este caso tenemos un menos 3, tenemos un menos 6 todavía. Entonces debemos seguir haciendo iteraciones, ¿no? En este caso buscamos al más negativo. Entonces, al buscar al más negativo, sería pues el menos 6, ¿verdad? Entonces deberíamos entrar por x5 ahora. Entramos por x5, que es menos 6, y deberíamos escoger nuestro pivote. ¿Cómo escogemos el pivote? Nuevamente hacemos 18 entre 6, 18 entre 3, 3 entre menos 1. A este menos 1 ya no deberíamos considerar como pivote. Y es justamente lo que estoy colocando acá, ¿no? Les he dejado como una notita acá, donde dicen que recuerden no considerar el pivote los números negativos o nulos, ¿ya? No debemos considerar al pivote a este, ¿no? Entonces solo nos fijaríamos en este 6 y en este 3, 6 y 3 positivo, ¿ya? Nos deberíamos fijar en ellos y ver cuál es el más pequeño, ¿no? Justamente entre 18 entre 6 y 18 entre 3, pues este 3 nos da. Entonces deberíamos tomar al pivote al 6, ¿ok? Tomamos al 6. Tomamos al pivote, ya sabemos que ese es nuestro pivote, entonces por lo tanto saldríamos por X6. Entramos por X5, salimos por X6, ¿ya? Ahora este 6, ¿cómo lo vuelvo? El pivote debe volverse en 1, entonces este 6 lo vuelvo dividiendo entre un sexto, ¿verdad? O multiplicando por un sexto, ¿no? Toda la fila de X6 lo multiplico por un sexto, ¿ya? Multiplicamos y nos va a salir justamente esto, ¿no? Estos son los resultados. Ahora, una vez que ya tengo mi pivote, ya lo he vuelto 1, entonces volvemos a lo de más 0, ¿no? Ya saben, son los mismos pasos. Volvemos 0 a este, volvemos al menos 6 en 0, volvemos al 3 en 0 y volvemos al menos 1 también en 0. Entonces, si aquí tengo 3 positivo, entonces a la fila de X5 debo multiplicarlo por el mismo, pero con signo cambiado. Tengo 3 positivo, aquí menos 3. Y hacemos las mismas operaciones, ¿ok? Después el siguiente paso va a ser el mismo. Tengo aquí menos 1 positivo, entonces multiplico por 1 a toda la fila de X5 y la sumo acá, ¿no? La sumo con la de X2, ¿no ve? Finalmente hacemos lo mismo para menos G. Entonces nos va a quedar de esta forma.
Ahora, ¿cómo sé si paro? Pues me fijo si tengo puro coeficientes ceros o positivos, ¿no? Como estamos maximizando, eso debería ser lo que estamos buscando. En este caso, sí, tenemos puros ceros y positivos, ¿ya? Entonces, ahí podríamos darnos cuenta que acabaría la primera fase, ¿ya? Entonces, acá termina la primera fase y deberíamos pasar a la segunda fase. Entonces, la segunda fase lo que nos dice es de los valores que teníamos, recuerden, esta era nuestra función original, ¿verdad? Esta era la original. Entonces, lo que deberíamos hacer es, primero, copiar los coeficientes de todas las variables, excepto de las variables artificiales, ¿ya? O sea, ¿cómo es eso? Es así. Bueno, entonces volvemos a crear una tablita para la segunda fase. Esta tabla solo va a incluir, ¿a quiénes va a incluir? Perdón, este era x2, ¿ya? ¿A quiénes debería incluir esto? Solo a las variables que son holguras o variables superfluas, ¿no? En este caso ya no estoy considerando ni a x6 ni a x7, que son variables artificiales, ¿ya? En la segunda fase ya no las considero. Entonces, acá de la misma forma, deberíamos poner los valores de la tabla, de la última tabla, ¿no? De la última iteración que teníamos en la primera fase. Entonces, aquí si recuerdan siempre va a ser 1, 0, 0, 0, ¿verdad? Entonces acá es 1, este menos 5 y este menos 3 de dónde están saliendo, pues de nuestra función objetivo original, que era esta de acá. Recuerden que siempre debe entrar con signo cambiado. Si aquí tengo 5x1 más 3x2, entonces en la segunda fase me va a entrar como menos 5 y menos 3. Y estos valores siguen siendo 0, ¿ya? Y eso también va a ser 0. Después copiamos lo que vendría a ser los valores de acá. Los valores de acá. De x1, de x2, de x3, de x4 y de x5 de esta parte. Eso lo vamos a copiar de acá a acá. ¿Ya? Solo estamos considerando esas variables. A estas que son las artificiales ya no. Y finalmente lo que es la respuesta también lo vamos a copiar acá. ¿Ya? Entonces copiamos tal cual está. Esto recuerden que Excel lo denota de esta forma, ¿no? Está anotando 7 por un medio, pero en realidad es 15 medios. Ya todo lo que vean con notitas son los valores reales que no sé por qué Excel lo denota de otra forma, pero yo he tratado de salvarlo ahí, ¿no? Con las notas. Entonces, cuando ustedes vean el ejercicio y ven estas cositas rojitas, es porque hay una nota ahí, que es en realidad el valor que uno debería anotar, ¿no? En realidad valen lo mismo. O sea, uno si anota aquí en Excel 15 medios, me debería salir esto, que es 7 un medio, ¿no? Pero no sé por qué lo denota así. ¿Ya? Entonces acá igual está con esa notita, por si acaso. Entonces todo lo que vean con cositas rojitas se fijan, ¿ya? Bueno, entonces ya hemos copiado, ¿se dan cuenta? Estamos copiando lo de acá, es lo mismo. Es lo mismo, de la última tabla de la primera fase, le hemos copiado estos valores de acá. Hemos copiado las soluciones también acá. Y lo de acá hemos puesto de la función objetivo original, era 5x1 más 3x2, entonces menos 5 menos 3, porque entra con signo cambiado, ceros. Listo. Ahora, el siguiente paso, Carles, deberían fijarse siempre en que, por ejemplo, este es un caso donde tenemos puros ceros y aquí hay un 1. Entonces, a este podríamos volverlo cero fácilmente, sin necesidad de entrar o salir, ¿ya? Simplemente volver a ese número cero, que eso es lo que vamos a buscar en esta fase, ¿no? Ojo que esto es así, ¿no? No crean que aquí se podría aplicar lo mismo. No, aquí yo lo estoy aplicando porque tengo puros ceros y unos. Si tuviera el uno acá y el cero acá, también podría aplicarlo, digamos, indistinto, ¿no? La cosa es que tenga puros ceros y un uno en esta parte, ¿ya? Entonces vamos a multiplicar, vamos a copiar todo esto nuevamente. Si se dan cuenta, todo esto nuevamente. Y lo único que voy a hacer es, como aquí tengo un 1, lo voy a multiplicar por 3 positivo para volverlo cero a este. O sea, yo quiero que este se vuelva también cero. ¿Ya?
Entonces lo que voy a hacer, voy a multiplicar x2 por 3 y lo voy a sumar a la fila de la función objetivo. ¿Ya? Listo, tenemos estos valores. Una vez que hemos hecho eso, pues ya deberíamos ver qué se puede hacer. Recuerden que estamos maximizando, ¿ya? Estamos maximizando, entonces deberíamos buscar al más negativo si es que tenemos, ¿no? Porque recuerden que acaba cuando hay nulos o positivos. En este caso sigo teniendo negativos, tanto este de acá que en realidad es menos 7 medios y este que es menos un medio. Entonces, ¿cuál es el más negativo? Pues vendría a ser menos 7 medios. ¿Ya? Entonces cojo el de menos 7 medios y busco mi pivote. ¿Cómo encuentro mi pivote? Pues dividiendo 3 entre un medio y así, ¿no? Todo. Y al final me van a quedar estos números. ¿Cuál es el más pequeño que tendría entonces? Es 1.2, que viene a ser de la división de 9 entre 15 medios, ¿ya? Entonces, por lo tanto, como es el más pequeño, entonces consideraría este como mi pivote, ¿ya? Al de 15 medios sería mi pivote. Este es mi pivote entonces, 15 medios, ¿ok? Listo, entonces diríamos que estamos entrando por x1 y estamos saliendo por x4. Entonces, si aquí tenía 15 medios, ¿cómo lo vuelvo a 15 medios 1? Pues lo multiplico por lo mismo al revés, ¿no? Si tengo 15 medios, entonces 15 medios por 2 sobre 15 va a ser 1, ¿ya? Entonces, toda esta fila de x4 yo la voy a multiplicar por justamente lo que les decía, 2 sobre 15, ¿ya? Entonces multiplicamos a la fila de x4. Recuerden, estamos entrando por x1, saliendo por x4. Entonces, por lo tanto, acá vamos a anotar x1, ya no x4, ¿verdad? Hacemos lo que les dije, después otra vez volvemos a lo mecánico, ¿no? Volver este 0, a este y a este 0. Hacemos eso justamente, multiplicando por los mismos, pero por su signo cambiado, o sea, por menos, este es un medio, entonces por menos un medio. Lo mismo para arriba, ¿no? Este es un medio positivo, entonces por menos un medio lo vamos a hacer. Y finalmente aquí tenemos menos 7 medios, entonces vamos a multiplicar por 7 medios positivo. Y lo vamos a hacer acá. Listo, hasta aquí sería una parte entonces. Ahora nos volvemos a fijar cuándo sé que puedo parar, cuando tengo positivos y nulos. En este caso sigo teniendo un negativo acá, ¿no? Menos un cuarto que en realidad es menos 4 sobre 15, ¿ya? Recuerden, Excel lo denota de esa forma, pero estos son los valores que en realidad son, ¿ya? Por ejemplo, acá hay un cero. Aquí hay un cero, pero es 1/15. Ustedes si colocan en la calculadora, técnicamente les va a dar cero. Por eso Excel es que anota de esta forma y pone como si fuera cero, ¿no? A pesar de que lo estoy denotando como una fracción, igual le pone cero. Entonces, este, por ejemplo, es 1/15, ¿ya? Este que está aquí igual menos cero es menos 1/15, ¿ya? Listo. Entonces, como les decía, deberíamos entrar por el más negativo, que es menos 4/15, y deberíamos escoger nuestro pivote haciendo lo mismo, ¿no? Agarrando este 12 quintos y dividiéndolo entre menos 1. Por ejemplo, acá, este igual es negativo, este es negativo. ¿Se podría hacer algo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Se podría considerar alguno de estos? ¿Alguien me puede decir? Sí podríamos considerar a este, al único. ¿Por qué? Porque es 1/15 positivo. Este es negativo. Entonces recuerden que no podemos considerar ni nulos ni negativos, ¿ya? Por lo tanto, nuestra única opción de pivote es esta. Ya recuerden, este cero en realidad es 1/15. Entonces consideramos a 1/15 como pivote, por lo tanto entramos por x3 y salimos por x1, ¿ya? Ahora, este es 1/15. Entonces, ¿cómo vuelvo al 1/15 en 1? Pues lo multiplico por 15, ¿no? Ya que 1/15 por 15 va a ser 1. ¿Ya? Volvemos al pivote.
1 y multiplicamos, ¿no? Toda la fila de x1 por 15. Como estamos entrando por x3, saliendo por x1, por lo tanto anotamos x3. ¿Ya? A este debemos volver 0, 0 y 0. Lo que hemos hecho hace rato es lo mismo, es todo mecánico. Es hacer, multiplicar por el mismo con el signo cambiado, mismo con el signo cambiado. Y aquí era menos 4 sobre 15, entonces acá va a ser por 4 sobre 15, ¿no? Entonces nos fijamos nuevamente. Acá deberíamos tener positivos y nulos para poder parar. Entonces justamente es lo que está pasando, ¿no? Tenemos positivo, nulo, nulo, positivo. Entonces ya podríamos parar. Entonces acá diríamos que ya tenemos una respuesta, ¿no? Que es la función objetivo decía maximizar 5 por x1. Recuerden, x1 acá no hay, ¿no? No hay. Por eso es 0. Más 3 por x2. ¿X2 qué es? Ah, sí tenemos x2 es 9, ¿no? Este es igual a 27, que es justamente el 27 que está acá, ¿no? Entonces 3 por 9, sabemos que es 27, esto es 0, 27. Y estos serían los valores para cada uno de los x, ¿no? Para x1 es 0, para x2 es 9, para x3 es 18, para x4 es 0, para x5 es 6, para x6 0 y para x7 0. ¿Ya? Entonces, chicos, esto sería el método de dos fases. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta o duda? Oh, sí, Sí, dime. disculpa, en la primera parte, cuando tomamos en cuenta la función objetivo y tenemos que igualar las variables artificiales, sí Ujú. o sí todas tienen que llegar a compararse, digamos, x6 con x6, en ese solo punto tiene que ser uno y los demás ceros, ¿verdad? Y si no, pues, o sea, A ver, que tengo en qué parte me estás diciendo esto? ¿Acá? ¿En la primera en fase? la, sí, sí, ahí Ya, acá. tengo que, ajá, Acá tengo que buscar que las dices. variables A ver, repetime tu artificiales. pregunta porque no te entendí muy bien. Ya, en esa parte, sí tengo que buscar que tome esta forma, ¿no? La de una matriz de identidad más o menos para el siguiente paso, cero Sí. uno cero cero. Y s- digamos, y si no pudiera llegar, digamos, a ese punto, ¿puedo pasar al siguiente paso? ¿O necesariamente tiene que tomar esa forma? o sea, la matriz identidad siempre se te va a formar, ¿no? Aquí sabes que tienes, esta parte siempre va a ser así, ¿no? 1, 0, 0, 0, ¿no? Y acá, Sí, estos son los valores de las restricciones que estamos anotando en el mismo orden que está, ¿ya? Está en el tal cual está el orden de la primera restricción, la estamos anotando acá, acá igual. Entonces siempre te va a quedar de esta forma. ¿Por qué? Porque, digamos, en la primera restricción tienes x6, ¿verdad? Pero en la segunda restricción no puedes repetir x6, ¿me entiendes? Entonces, de ninguna forma vas a tener acá, por decirte, 1, 1, 0, digamos. Acá no vas a tener eso jamás, acá, acá, acá. Quiero que te fijes en estos 6 valores. Acá jamás vas a tener eso, ¿ya? Porque es ya, como si en esta parte que tú estás estandarizando, tú agarraras y dijeras, bueno, aquí tengo un artificial, perfecto, x6 la anoto, ¿no? Y me vengo acá y también anoto x6. Entonces, cuando yo me arme la tabla, aquí voy a tener pues valor en x6 igual acá 1, digamos, ¿no? Entonces, estaría mal tu estandarización de entrada, digamos, ¿no? Entonces, no, si, obviamente si aquí la pelan, aquí igual va a estar mal, ¿no? Pero si aquí hacen bien y añaden estos valores acá, no hay problema. Después los valores de acá es simplemente de la función g, ¿no? Que entra con el signo cambiado, por eso son uno y uno y lo demás es 0 si se dan cuenta. ¿Ya? No sé si respondí ya, tu pregunta. sí, está bien. Y en la penúltima parte, sí, Sí, cuando hacía referencia a no tomar valores negativos ni no nulos, digamos, sí, en esta parte en la que era más abajo. acá, Ahí en la penúltima parte, sí, ahí acá. hacía referencia. Si, digamos, ese fuese en todo caso el valor cero, digamos, en el hipotético caso que fuese cero como tal, el ejercicio quedaría ahí. Claro. Por ejemplo, este es un caso que ya han visto más antes. En el simplex creo que hemos visto. No sé si se acuerdan. No sé si te acuerdas tú. Sí, sí, ¿Qué caso sería? ¿Te acuerdas qué el de caso no, era?
directamente le pondría ahí una solución no acotada. Exacto. ¿Por qué? Porque estás maximizando y justamente te ha salido estos valores y es no acotada, ¿no? A lo que entiendo también es que si fuera minimización no debería salir de este caso de no acotada, ¿no? Sería muy, muy raro. Pero como estamos maximizando y si tuvieras, ¿no? Como tú dices, ese es negativo, este hipotéticamente fuera un cero y este fuera negativo, entonces paramos ahí porque obviamente deberíamos entrar por x3, ¿no? Pero no tenemos variables de salida, entonces ya es no acotado, ¿ya? Entonces sí, sería un caso especial, ¿no? Ahora yo he tratado de hacer un caso común, digamos, que les va a pasar, que es que hay una solución y listo, pero los casos especiales también pueden pasar acá, ¿ya? Ya, sí, perdón que insista. Y lo Listo. último, ¿cuándo es una solución factible no degenerada y cuándo es degenerada? Se degenera generalmente cuando alguna de las restricciones es redundante, ¿no? A veces hay restricciones que pueden llegar a repetirse, digamos, por alguna extraña razón. Otro caso que puede ser degenerado es que, digamos que tú tienes dos opciones iguales para salir, digamos, ¿no? Dos opciones. Digamos que justo cuando tú haces esta operación de dividir, ¿no? Este entre este, así sucesivamente. Y tú tienes justamente, da igual por dónde salgas, ¿no? Porque ambos son candidatos para salir, digamos. Entonces, puede que si tomes una mala elección, puede que el ejercicio se degenere. Entonces, en ese caso, tú tendrías que optar por volver hacia atrás, digamos, y optar por la otra opción que no has elegido. Pero es muy raro, muy raro. Casi este tipo de ejercicios de degenerado, no degenerado, casi no los van a ver. Más van a ver de no acotados, van a ver de infinitas soluciones, sin solución. Por ejemplo, en dos fases y en técnica en M o penalizaciones, hay ejercicios sin solución. ¿Ya? Ya, sí. Ya, listo. Ya, a ver, aquí dice uno que, a ver, Héctor dice ver un caso que no pase de la primera fase de la segunda. Ya, eso lo podemos ver más adelante, pero yo les digo lo siguiente, eso pasa cuando no, no salen las variables artificiales, ¿ya? Por decirles, si aquí se quedara un x6, digamos, en vez de este x5 estuviera el x6 y ya estuviera así todo 0, 0, 1, 1, 1. En este caso ya no puedo pasar a la segunda fase. ¿Por qué? Porque en la segunda fase recuerden que ustedes deben considerar solo holguras y superfluas acá en las variables básicas. Si tienen la variable básica en la primera fase el acabar alguna artificial, entonces no se puede pasar a la segunda fase. ¿Ya? Ese sería un caso en que no se puede pasar a la segunda fase. Entonces, lo vamos a ver tal vez más adelante. Pero como les digo, es de esa forma. O sea, si tuvieran acá un artificial, pero ustedes ya han acabado porque tienen todos ceros o positivos, entonces directamente se dicen que no pueden pasar a la segunda fase, ¿no? Justamente porque no sale la variable artificial de la base, de las variables básicas no sale. ¿Ya? Ya. Entonces, sí, sí, Héctor, en ese caso sí acabaría el ejercicio ahí, porque no podemos pasar, porque la segunda fase solo debemos considerar a las holguras y superfluas, ¿no? Que son estas de acá, x5, x4. Pueden estar también, ¿no? x1, x2, no hay problema. La cuestión es las que añadimos después, ¿no? Que son las holguras superfluas o artificiales. Si aquí tuvieran algún artificial, entonces, y acá ya hubieran acabado con lo que decíamos, entonces no podrían pasar a la segunda fase, ¿ya? Ya, entonces ahora veremos, a ver qué nos toca ver. Nos toca ver la cuestión del segundo ejercicio, ¿no? De todas formas, esto yo les voy a pasar, que es justamente todo lo que hemos hecho ahora del de dos fases, ¿ya? Esto es todo la segunda fase, todo lo que acabamos de ver.
Ahora este es el segundo ejercicio, que este vamos a hacerlo por penalización, ¿ya? Por penalización y también es de maximización. A ver, entonces nos dice, ¿no? Que tenemos que maximizar x 100x1 más 780x2, sujeto a las restricciones 3x1 más 2x2 mayor o igual a 40, x1 más 5x2 menor o igual a 60 y 2x1 más 7x2 menor o igual a 120. Entonces, pasemos a lo que es este de acá. Ya, ahora sí. Perfecto. Vamos entonces al ejercicio. Y es lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, para la técnica en M, pasamos a estandarizar como similar a lo que hacíamos en el simplex, ¿no? Pero ahora que hay que considerar que tenemos restricción mayor o igual, ¿ya? Tenemos una restricción mayor o igual, entonces por lo tanto hay que considerar eso. Entonces, ¿cómo se estandarizaba? Pues lo mismo, ¿no? Tenemos una restricción mayor o igual. Entonces, para volver la igualdad, ¿qué debemos hacer? Es restar una superflua y añadir una artificial. Aquí tenemos menor igual y menor igual, entonces por lo tanto se añaden dos holguras, ¿no? Más x4 más x5. Entonces, percátense de eso, ¿no? De que siempre primero se anotan las superfluas y holguras, ¿ya? Por eso está primero x3 y aquí en vez de anotar x4 anota x6 porque es la artificial. X4 y X5, digamos, ¿no? X3, X4 y X5, ¿ya? Entonces, estas serían nuestras variables holguras. Y finalmente, anotamos recién más X6, que es la variable artificial, ¿ya? Y todas estas son mayor o igual que cero. Finalmente acá, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos anotado tal cual, ¿no? 100x1 más 780x2 más, recuerden, las holguras superfluas van con coeficiente cero, por eso más 0x3 más 0x4 más 0x5. Y como estamos maximizando, la variable artificial va a entrar con menos mx6, ¿ya? Menos mx6. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos entonces el orden en el cual deberíamos anotar. Recuerden, acá estamos anotando las variables básicas en el orden de las restricciones. Primera restricción, este tiene signo positivo, x6, ¿verdad? Entonces, por eso va x6, no va x3. Ojo. Después va esta, a que hemos añadido solo una holgura más x4, x4. Y acá también hemos agregado una holgura más x5, entonces x5, ¿no? Entonces den en cuenta que siempre vamos a anotar de la primera, de cada restricción, la variable que hayamos añadido con signo positivo, ¿ya? Cuando es mayor o igual, se resta una x3 y se suma x6, ¿verdad? Cuando es menor o igual, se añade una x4, se suma x4, ¿verdad? No van a tener el caso de que solo tengan menos x4, no, no van a tener ese caso, si se dan cuenta, ¿no? Cuando es igualdad, igual, si aquí, acá tienen una restricción de igualdad, entonces, si tuvieran ese caso, deberían sumar una artificial, solo artificial, ya no restan superflua, ¿no? En caso de que tengan una igualdad, acá le sumarían eh, una artificial, ¿ya? Pero en este caso es menor igual, mayor igual. Listo. Entonces, una vez que hemos hecho eso, en la función objetivo, ya saben, con el signo cambiado, no tenemos 100, por eso es menos 100. Tenemos 780 positivo, menos 780. Después estas son ceros, si se fijan acá son cero y menos m, entonces acá es m positivo, ¿no? Esto es igualado a cero. Copiamos las restricciones. Recuerden, si ustedes estandarizan bien, esto va a estar bien. Si estandarizan mal, pues va a estar mal, ¿no? Así de fácil. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Es similar a lo que hemos visto en dos fases, ¿no? Debemos considerar a las variables artificiales. En este caso, mi única artificial que yo tengo es x6. X4 y x5 recuerden que son holguras.
¿Por qué son holguras? Porque vienen de restricciones menor o igual. Entonces, como tenemos x6 acá, lo que deberíamos hacer es, perdón, acá, ¿no? X6 es nuestra única variable artificial. Entonces agarramos a la variable artificial, que es en este caso 3, y la multiplicaríamos por menos m, ¿ya? 3 por menos m, menos 3m. Entonces lo que hacemos es copiamos el menos 100, menos 3m, ¿ya? Acá lo mismo. La única artificial que tenemos es x6, ¿no? Entonces 2 por menos m, menos 2m. Entonces menos 780, menos 2m es lo que se pone acá, ¿ya? Acá tenemos menos 1, entonces menos 1 por menos m va a ser m positivo, más este 0, pues m, ¿no? Acá tenemos 0 por menos m, 0 más 0, el 0 que está acá, de la misma forma acá. Tenemos 1 por menos m, menos m, más m, el 0 que están viendo acá, ¿ya? Y finalmente tenemos 40 por menos m, menos 40m, más 0, los menos 40m que ven acá, ¿ya? Después lo demás lo volvemos a copiar. ¿Se dan cuenta? Todavía no he hecho ninguna iteración. Simplemente estoy haciendo el procedimiento del algoritmo, ¿ya? Entonces, añadimos, debemos fijarnos por dónde vamos a ingresar. En este caso, cuando es este método, deberíamos considerar no solo al más negativo en cuanto a números, sino en sí en m, ¿no? Aquí menos 3m es más negativo que menos 2m, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es por eso que estamos ingresando por acá, ¿ya? Después, para el pivote, lo mismo, lo mismo. Agarramos 40 entre 3, 60 entre 1, 120 entre 2. Listo. Y son los valores que tenemos acá. Buscamos el más pequeño, que es este. 40 entre 3 es el que me da más pequeño. Entonces, por lo tanto, el 3 sería mi pivote y debería salir por acá por X6. Justamente eso, ¿no? 3 pivote, entro por X1, salgo por X6. ¿Ya? Listo. Entonces, una vez que hemos hecho eso, el pivote lo volvemos 1. Entonces, ¿cómo vuelvo al 3 1? Pues fácil, como multiplico por un tercio, ¿no? Un tercio por 3 me va a dar 1. Entonces, justamente lo que hago es eso, ¿no? Multiplico por toda la fila de x6 por un tercio. Recuerden, entro por x1, salgo por x6, por lo tanto, anoto x1. ¿Ya? Multiplicamos todo por un tercio. Recuerden lo que tiene con rojito son notitas que son el verdadero valor, porque Excel lo denota de otra forma. Por ejemplo, este de acá es 40 tercios. ¿Ya? Listo, ya hemos hecho esto, entonces debemos volver a este cero, a este cero. Hasta ahí todo bien, ¿no? Eso ustedes ya saben, ¿no? Es mecánico, hacer las operaciones y acá lo mismo, ¿no? Hasta ahí hemos hecho todo lo que ya sabíamos. Ahora, para esta parte, pues es lo mismo también, ¿no? La única diferencia es que yo debería considerar ahora también a las M's, ¿ya? Tendría que considerar también a las M's, ¿ok? No tiene que ser menos Z. No, porque no es un ejercicio de minimización. Yerko no es un ejercicio de minimización. ¿Recuerdan? Esto estábamos viendo maximización, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué debería pasar? Debería pasar lo siguiente, entonces. Tenemos que multiplicar a este menos 100 menos 3m por lo mismo o nuevamente con el signo cambiado, ¿ok? O sea, tendría que multiplicar a la fila de x1, a esta fila, por este, pero con los signos cambiados. Entonces, en vez de menos 100 menos 3m, voy a multiplicarlo por 100 más 3m, ¿ya? Eso es lo que hago acá, ¿ven? Aquí está. 100 más 3m. 100 más 3m, ¿ya? Y multiplico, digamos, ¿no? 1 por 100 más 3m, pues 100 más 3m, menos esto,
voy a tener 0, ¿verdad? Aquí lo mismo, 2 tercios por 100 más 3m y nos va a salir menos 2140 entre 3. ¿Ya? Eso vamos haciendo para cada valor, hasta llegar al final. ¿Ya? El primer punto de este tipo de ejercicios de penalización es librarnos de las M's, de todas las variables, de estas variables y también de las holguras y superfluas. Si les quedara alguna M en artificial, no se preocupen, eso se puede obviar, pero la cosa es acá, ¿ya? Acá, en x1, x2 hasta x5, deben quedarnos, si estamos haciendo maximización, deben quedarnos valores nulos o positivos, ¿ya? Si aquí les quedara alguna M, no se preocupe, ¿ya? El siguiente paso, ¿cuál sería? Pues me fijo, ¿no? Para acabar un ejercicio de maximización debe quedarme nulos o positivos. Aquí tengo todavía un negativo que es menos 2140 entre 3 y este menos 100 entre 3, ¿no? Entonces debo entrar por el más negativo nuevamente, que es justamente este, ¿no? Después vemos los pivotes. Los pivotes entonces es este que es 40 tercios en realidad dividido entre 2 tercios. Acá lo mismo. 140 tercios entre 13 tercios. 280 tercios entre 17 tercios, ¿no? Ya tenemos todos esos valores, entonces pasamos a ver cuál es el más pequeño, pues es 10,77, que es justamente del de 13 tercios, ¿no? O sea, la división entre 140 tercios entre 13 tercios me va a dar el más pequeño, por lo tanto, este es mi pivote, lo tomo como pivote, entonces entro por x2 y salgo por x4, ¿ya? Entonces, si recuerdan, este es 13 tercios. Mi pivote es 13 tercios. Entonces, ¿cómo vuelvo al 13 tercios en uno? Pues por lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, 13 tercios por 3 sobre 13, que es justamente lo que yo anoto acá, ¿no? Aquí dice un cuarto según Excel, pero en realidad es 13 tercios, ¿ya? Entonces multiplicamos a toda la fila de x4, que ahora va a ser x2, en 13, la multiplicamos por 3 sobre 13, ¿no? Toda la fila la multiplicamos por 3 sobre 13 y nos va a dar estos valores de acá, ya que este cero en realidad es 1 sobre 13, que es un número casi cercano al cero y por eso dice cero, ¿no? Pero en realidad es 1 sobre 13. Este de la misma forma es 3 sobre 13, este es menos 1 sobre 13, por eso menos 0 están viendo acá. Y acá es 140 entre 13, ¿ya? Volvemos a hacerlo mecánico, ¿no? Este volverlo cero, volverlo cero y volverlo cero. Hacemos los pasos que ya sabemos. Y acá, bueno, acá ya no tenemos m, ¿no? Entonces no hay que preocuparnos por agarrar este menos 2140 entre 3 y multiplicarlo por el mismo, pero en positivo, digamos, ¿no? Que es lo que voy a hacer acá, 2140 entre 3. ¿Ya? Entonces, hasta ahí creo que estamos todo bien, ¿no? Creo que no hay problema. Eh, listo. Entonces, ¿cómo sé si he acabado? Pues me fijo nuevamente si tengo nulos o positivos. Tengo nulo, positivo, positivo. Pues hasta aquí está todo bien. Acá tengo un negativo y m, pero como les dije, en esto del artificial no se fijen, ¿ya? Preocúpense acá. Entonces, como este es el caso, yo ya no tendría por qué entrar por alguno de esos porque ya son nulos y positivos, sin contar obviamente el del artificial. Y este sería mi resultado, ¿no? Aquí x1 es este valor de acá que es 8 sobre 13. Entonces 5 por x1 que es 8 sobre 13 más 3 por x2 que es 140 sobre 13. Aquí está x2 es 140 sobre 13, ¿ya? Y la respuesta es esta, que es 117,200 entre 13, que es justamente lo que está acá, ¿ya? Que está anotado como una nota. Entonces ese sería el método NM, ¿no? Esa sería la técnica. No sé si tienen alguna duda de este procedimiento.
Ya, creo que nadie, ¿no? Creo que estamos bien con este. O sea, hay ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, el dos fases es más moroso, pero en la segunda fase se facilita bastante, bastante, ¿no? Eh, la técnica en M a veces puede ser un poco más corta, pero los cálculos auxiliares sí son morosos. O sea, agarrar y multiplicar por M's. Recuerden siempre M's con M's y números con números, digamos, ¿no? Cuando hagan las operaciones, porque cuidado quieran mezclarlo todo y no va así la cosa, ¿no? Es agarrar, restar y sumar M's y restar y sumar números, ¿no? Aparte, aparte. Eso siempre les va a ayudar. O sea, en sí los cálculos auxiliares, digamos, que tienen que hacer, que yo no los he anotado acá, digamos, ¿no? Porque es algo que uno aparte agarra y anota un calculito auxiliar, ¿no? ¿Cuánto me va a dar, por ejemplo, 2 tercios por 100 más 3m? O sea, todo esto, este 100 más 3m lo estoy multiplicando por 2 tercios, todito, ¿no? No solo al 100 sino al 3m también. Y lo estoy sumando a este valor de acá. Ahí hay cálculos auxiliares extra, ¿no? Que hay que hacer aparte. Y la respuesta o el cálculo final es donde recién se anota en la tabla, ¿no? Ya, ese sería entonces. Cada método tiene sus ventajas, desventajas, ¿no? A mí me parece más tedioso el de penalización, digamos, ¿no? Porque hay que hacer con estos cálculos auxiliares. Pero en sí ya lo que viene a ser la esencia es casi las mismas operaciones, digamos, ¿no? El mismo procedimiento. Algunas cositas son las que varían. Y ya. Entonces ya saben, igual para acabar la técnica en M deben quedarles, ya saben, ceros y positivos, ¿no? Igual, porque estamos maximizando. Y si les queda alguna M acá, entonces no hay problema. Listo, entonces vamos a pasar a lo del modelo dual más, ¿ya? El modelo dual que recién lo acaban de ver. Entonces esto es lo que acabamos de hacer, ¿no? Todos los pasos que, como les digo, se los voy a pasar. Todo esto, hasta acá, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es el modelo dual. A lo que yo recuerdo es que en las clases, digamos, los docentes demostraban, ¿no? Cómo llegar creo que hay 3 o 4 tipos, ¿no? De formas. Entonces, pasar del primal al dual de la forma uno, de la forma 2, de la forma 3, de la forma 4, ¿no? Que cada uno tiene sus pasitos y que, bueno, al final es una demostración, ¿no? Lo que en sí les va a ser de utilidad a ustedes es qué hago, ¿no? Tengo un modelo de maximización, ¿cómo me paso a uno de minimización? ¿Cómo me paso de uno de minimización a uno de maximización, ¿no? Entonces he preparado esta tablita de acá, perdón, esta de acá, donde ustedes la van a poder leer tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un problema de minimización y tengo digamos que esta mi restricción de acá es mayor o igual, esta restricción es mayor o igual, digamos. Entonces, si mi restricción de la minimización es mayor o igual, al llevarlo al modelo dual que va a ser obviamente maximización, mi variable asociada va a ser mayor o igual que cero. ¿Qué es la variable asociada? Lo que anotamos al último de las restricciones, ¿verdad? O sea, x1 mayor o igual que cero o x2 mayor o igual que cero. También va a haber el caso que ya han debido ver que hay irrestricta en signo, ¿no? Entonces, eso es lo que es la variable asociada. O sea, lo último que anotamos en las restricciones, esas son las variables asociadas. Entonces, esto pasaría en este caso, ¿no? Y entonces, en mi problema de minimización, si yo tuviera una variable asociada mayor o igual que cero, mi restricción en el modelo dual va a ser menor o igual que cero. Perdón, menor o igual, ¿no? Porque es mi restricción, no es mi variable asociada. Por eso aquí las variables asociadas están con mayor, menor, igual que cero, acá también. Pero las restricciones no tienen nada acá porque es lo que va a cambiar en el ejercicio, en el ámbito de restricción solamente. Entonces, esta tablita les va a ayudar bastante, ¿no? De saber qué es lo que puedo hacer, o sea, cómo lo transformo.
Entonces, eso lo vamos a ver ahorita con dos ejemplos. Este es el primer ejemplo. Entonces, ya tenemos este primal. ¿Ok? Estos son nuestros valores de la función objetivo. Aquí tenemos dos restricciones. Y recuerden, como les decía, estos valores de aquí abajo, que está con coma, son las variables asociadas, ¿ya? Entonces debemos guiarnos con esta tablita. Con esta tablita se les va a hacer mucho más sencillo transformar un primal a un dual. Va a ser casi instantáneo. Simplemente nos fijamos. Tenemos esto, ¿no? Tenemos los 15 de la función objetivo, teníamos los 210, entonces esto pasa transpuesto acá, ¿no? Transpuesto acá, transpuesto acá. Así poco a poco lo que vamos a ir armando, ¿no? Paso transpuesto ahí, perfecto. Después los mismos valores de acá. Este 100 pasaría transpuesto acá. Pasa transpuesto, acá lo mismo, de la misma forma. ¿Ya? Listo. Después, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, estos valores, este 3, este 2, ¿cómo va a venir acá? Igual se transponen, ¿no? Por ejemplo, este 3 y este 2 vendría a ser 3 y el 2 que están acá. Después, lo mismo acá. Tenemos 4, tenemos 5, 4 y 5. Ya, después recuerden igual que como estamos maximizando, acá vamos a minimizar, ¿ya? Deben tener en cuenta es que si el primal es maximización, el dual va a ser minimización. Lo mismo al revés, si este es minimización, este va a ser maximización, ¿ya? Después pasamos a transponer, ¿no? De la función objetivo pasan a ser valores de las restricciones. Después estos valores de las restricciones pasan a ser de la función objetivo, ¿no? O sea, así es lo que va a cambiar. Después, las restricciones x1 se vuelven en y1 y en y2. Y las restricciones x2 se vuelven en y1 y en y2 también, ¿no? De la segunda restricción. Listo. Hasta ahí está todo bien. Ahora, pero ¿cómo sé que este y esto está bien, ¿no? Entonces, estos son los signos que yo he elegido para justamente la tabla, ¿no? Entonces, a ver, vamos a coger este color. Digamos aquí, ¿qué nos decía? Nos decía, bueno, mi ejercicio es de maximización, perfecto. Me fijo, tengo una restricción menor o igual. Aquí me fijo en las restricciones, ¿no? En maximización, la restricción es mayor o igual. Listo. Entonces me dice que mi variable asociada va a ser mayor o igual que cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, yo estoy agarrando esta restricción de acá, porque es esta de acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Me estoy fijando en mi variable asociada para el modelo dual. ¿Cuál va a ser? Pues va a ser, bueno, en sí va a ser todo esto, ¿no? Mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, de esta estamos pasando acá. De este menor igual, estamos pasando acá, este mayor igual, ¿no? Entonces, así es como estamos leyendo la tablita que les estoy dando, que les está facilitando esto. Lo mismo para la segunda restricción, digamos, ¿no? Tenemos menor igual. Entonces, es el mismo caso, por lo tanto, y2 también va a ser mayor o igual que cero. ¿Ya? También va a ser mayor o igual que cero. Listo. Ahora, ¿cómo sé estos de acá, no? Pues vuelvo a fijarme acá. Bueno, me dice mi variable asociada esta es mayor o igual que cero, que es justamente la que está acá, ¿no? Entonces me voy acá, mi modelo dual, entonces por lo tanto mi restricción va a ser mayor o igual que cero, que es justamente la que hemos anotado acá. Me fijo, la segunda restricción también es el mismo caso. Entonces también la segunda restricción va a ser mayor o igual que cero. ¿Ya? Entonces todo este chenco de colores que están viendo es porque de esa forma ustedes van a transponer y van a ordenar del primal al dual, ¿no? Y estos que están con negro, bueno, son justamente lo que he considerado, ¿no? Yo estoy leyendo de derecha a izquierda, ¿ya? De derecha a izquierda estoy leyendo. Listo, entonces este sería un ejemplito y el otro ejemplo es este. A ver, déjenme ver.
Ahora este es de minimización. Entonces nos dice 4x1 más 2x2 menos x3. X1 más 2x2 es igual a 6. X1 menos 3x2 más 2x3 igual a 8. Y x1, x2 mayor o igual que 0. Y x3 es irrestricta en signo, ¿no? Justo uno de los casos que habíamos mencionado. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo. Aquí tenemos eh, la tabla, entonces deberíamos pasarlo de la misma forma, ¿no? Fijarnos siempre en que tenemos, bueno, yo tengo acá, ¿qué tengo? Tengo una igualdad, entonces estoy en el caso de minimización, mi restricción es igualdad, entonces mi variable asociada que va a ser, pues va a ser irrestricta en signo, ¿no? Lo mismo para acá, tengo que x0 es mayor o igual que 0, que x1 es mayor o igual que 0, entonces esta restricción va a ser menor o igual. Esta segunda, mayor o igual que 0, es el mismo caso que acá, entonces también va a ser menor o igual, ¿no? Y aquí tenemos lo que les mencionaba antes, ¿no? Que puede ser irrestricta en signo. Entonces, si mi variable asociada del caso de minimización es irrestricta en signo, la restricción que voy a obtener en el dual va a ser igual. Entonces ya, estábamos en esta parte justamente. Aquí era 4 2 y menos uno, perfecto, ¿no? Aquí era 4 2 y menos 1, listo. Después aquí tenemos 6 8 6 y 8, ¿no? Todo positivo acá. Listo, entonces aquí como les mencionaba, ¿no? Aquí teníamos un uno que no se anota, aquí también tenemos un uno que no se anota, aquí tenemos 2, aquí tenemos menos 3. Justamente eso, ¿no? El uno que no se anota, acá hay un uno que no se anota, aquí estaba el 2 y acá estaba el menos 3. Entonces ahí estábamos, ¿no? Entonces como estábamos ahí, teníamos que ver la cuestión de este x3. Si se dan cuenta, ¿cómo sé que es y1 o y2? Por ejemplo, aquí teníamos x1 y x2. O sea, yo estoy considerando de la primera restricción, el primerito que está acá, como y1, ¿no? Por eso es de la primera restricción. Y a este lo estoy transformando en y2, ¿verdad? Lo mismo acá. De la primera restricción de x2 es el primer y1. De la segunda restricción, mi x2 es viene a ser y2, ¿verdad? Acá tendríamos, ojo que es de la segunda restricción. Por eso he anotado y2. Si hubiera estado anotado x3 arriba en la primera restricción, entonces hubiera anotado y1, ¿no? Ya, listo. Hasta ahí creo que estamos todo bien. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues debería fijarme esto, ¿no? Aquí tengo una igualdad, acá tengo una igualdad. Entonces, vengo acá. Estoy en problema de minimización. Perfecto. Mi restricción es igualdad. Así es. Entonces, mi variable asociada debería ser irrestricta en signo. ¿Ok? Debería ser irrestricta en signo. Entonces, vemos eso, ¿no? Acá tengo irrestricta en signo y restricta en signo, ¿no? Está irrestricta en signo. Listo. Ahora, ¿cuál sería el otro paso? Pues bueno, acá tengo mi variable asociada es mayor o igual que cero, mayor o igual que cero, y esta es irrestricta en signo, ¿verdad? Entonces me fijo, de la primera es mayor o igual que cero, mi variable asociada. Entonces, en el modelo dual, debería ser mi restricción mayor o igual que cero. Entonces, mayor o igual que cero la primera, ¿no? La segunda me fijo, mayor o igual que cero mi variable asociada en minimización, así es. Mi restricción va a ser menor o igual, por eso nuevamente menor o igual. Finalmente, mi variable asociada es irrestricta en sí, es esta de acá. Entonces, mi restricción debería ser una igualdad. Entonces, por lo tanto, he anotado igualdad acá también. ¿Ya? Ven, no es nada complicado. Con esta tabla les va a ayudar bastante.
Y listo. Así sería, ¿no? Más o menos como cualquier problema que tenga el modelo primal, transformarlo en dual, ¿no? Con ayuda de esto es bastante sencillo. No sé si tienen alguna duda, chicos, respecto a esto de la dualidad o los ejercicios que hemos visto. Nadie, muchachos. Bueno, estaría de más antes, ¿no? Una consultita, Sí, dime. Auxi. ¿Por qué el último le has colocado 2 y 2 igual a -1? Eso Igual. del -1 ya entiendo, pero ¿por qué no tendría que estar en la misma línea? Como se convierten, yo lo he entendido esta parte como las filas se vuelven columnas y las columnas filas, entonces no tendría que estar en la misma. ¿O cómo tendría que entenderlo esa situación del 2 y la Del última 2. restricción? Sí, 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 estoy viendo la última restricción. Ya. A ver, vamos por pasos entonces. Ustedes cuando les dan las formas, ¿no? Para transformar de un primer a un dual, les van a decir, bueno, estos valores deben transponer, ¿no? Entonces, deben siempre ponerse en este caso. Por ejemplo, aquí, ¿qué está pasando en realidad, no? Aquí lo que está pasando es lo siguiente. Tengo x1, x2 en la primera restricción, ¿no ve? En la segunda restricción del modelo primal tengo x1 menos 3x2 más 2x3, ¿ya? Entonces, si quieren denotarlo, digamos, de manera con coeficientes, por decirles, a ver, lo voy a denotar acá a un lado, un poquito más grande, así, espero que vean. Ya, ahora sí, digamos que yo tengo entonces en x1 tengo 1 y acá tengo 2, ¿no? Tengo 1 y tengo 2. Y en x3 no tengo nada, podría decir que tengo 0, ¿verdad? Ya, entonces hasta ahí tendríamos 1, 2 y 0. Ya, ok. Tenemos esos valores. Ahora, en la segunda restricción, ¿qué tenemos? Tenemos también 1, -3. tenemos 1, tenemos, como dices, menos 3, 1, menos 3 y tendríamos 2. 2, ¿ok? Vamos a rectarlo, digamos más o menos así. ¿Ya? Entonces, lo que deberíamos ver, espera, que está habiendo interferencia con tu micrófono, ¿ya? Entonces, lo que debería ver es que, bueno, esta es la forma que está acá, ¿verdad? Estos son los valores que tenemos. 1, 2, 0, 1, menos 3 y 2. Perfecto. Entonces, ¿qué se nos dice cuando nos dan cualquier forma? Es que estos valores de, bueno, no sé cómo lo denotan, creo que con A, eh, se transponen, ¿ya? Entonces, tú cómo hay que transponer, hay que pensar como si fuera una matriz, ¿no? Hay que pensar como si fuera una matriz, así, digamos. Ahí, digamos. A ver, por acá. Hay que pensar como si fuera una matriz, ¿no? Todo esto es una matriz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se transpone una matriz? Pues hay que llevar los valores de la fila como si fueran columnas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá abajo. Lo que voy a anotar ahorita con azul es lo que estamos haciendo para el dual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues estamos anotando 1, 1 sería, ¿no? La primera. La segunda sería 2 menos 3. Ok, hasta ahí estamos bien. Y finalmente el tercero, ¿cuál sería? Pues tendríamos que agarrar y decir 0 y 2. Y 2, más o menos por acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Esto igual es la misma matriz, pero transpuesta, ¿no? Estamos haciendo la transpuesta acá. Todo.
Todo esto es la matriz, ¿ya? Todo esto es la matriz. Entonces, de esta forma que está acá, la estamos pasando de esta forma que está acá. Entonces, si tú te das cuenta y tú multiplicaras acá por y1 y y2, te va a dar justamente estos valores. Por lo tanto, es y2 en el segundo valor acá, si te das cuenta, ¿no? Esto que estás viendo acá, a ver, un poquito más pequeño, es justamente este 2 de acá, ¿ya? Ese 2 de ahí es eso de ahí. Entonces, cuando vean, siempre es la transpuesta, ¿no? De este modelo del primal va a venir transpuesto acá. Lo mismo pasa aquí con la función objetivo. Está pasando acá como una transpuesta. Ya está pasando como una transpuesta. Los valores de acá están transponiéndose. Estos valores también. Y acá es de la misma forma como este es una matriz. Esta es una matriz, ¿no? Hasta el x3. Entonces, podemos decir que tenemos acá una matriz, entonces acá es lo que lo estamos transponiendo. Por eso es que viene 2y2, por eso no es 2y1, digamos, ¿no? Porque no es de la primera de restricción, sino que es de la segunda restricción. Ya eso quiero que me entiendan. O sea, la forma de darse cuenta es como hemos hecho hace rato, anotando los coeficientes de las restricciones en ese orden y para allá los valores de acá lo transponemos. ¿Ya? Entonces, estos valores de las restricciones de acá son los mismos de acá, solo que transpuestos, ¿ya? Y con la nueva notación de y1 y y2. ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna duda. Gracias, Oxy. Ya, ok, listo. A ver, ¿qué más? Después de hallar el dual sería hacer el simplex. Depende del ejercicio, digamos, ¿no? Puede que les pidan que, digamos, hagan el modelo. Bueno, acá en este caso específicamente no podrías hacer simplex. ¿Por qué? Porque tienes acá una igualdad, ¿no? Aquí tienes igual. Entonces, esto al estandarizar va a ser una artificial, o sea, vas a sumarle una artificial. Entonces, por lo tanto, no puedes usar simplex. Vas a tener que usar o bien dos fases o técnica en M, digamos, ¿no? En este caso. Acá también son igualdades. Tendrían que usar dos fases o penalización, ¿no? Aquí igual, dos fases o penalización. Mm, Después, pero claro, dependiendo del ejercicio, si es que se puede hacer, aplican, ¿no? Algún método que sea el adecuado, porque ahora ya tal vez algún ejercicio ya no van a ir tanto de la mano, ¿no? Les van a decir, considera el método adecuado para resolver tal ejercicio, digamos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver, ¿no? Ah, tengo todo menor igual, puedo usar simplex, digamos, ¿no? Ah, no, aquí tengo una igualdad o tengo mayor igual, digamos, ¿no? Entonces debería usar dos fases o penalización, digamos. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Entonces el secreto acá está en esto, ¿no? Justamente. Ya, listo. Entonces, esto sería lo que hemos visto, bueno, lo que han visto hasta ahora, ¿no? En clases. Aquí quedaríamos con esto, ¿ya?